Nunca en la historia ha habido empresas tan grandes y poderosas como los actuales conglomerados tecnológicos. Nunca ha confluido tanto capital, innovación, herramientas informáticas y electrónicas como las que presentan las grandes multinacionales estadounidenses del sector, aupadas al podium de las bolsas y de la riqueza por una combinación de factores favorables que van desde una ágil y barata financiación a la irrupción de la inteligencia artificial, junto con un medio ambiente empresarial que cuenta con el apoyo de universidades, instituciones y los gobiernos norteamericanos sin parangón en el resto del planeta. Ahora muchos inversores comienzan a cuestionar el valor de estos gigantes del microchip, de la nube, de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Se preguntan si estamos ante una peligrosa burbuja. En España, en cambio, la cuestión va por otros derroteros, como las dudas generadas en el mercado por Telefónica y su plan estratégico con el recorte de dividendos, mientras el informe FAESA para Cáritas sobre la exclusión social en nuestro país zarandea las conciencias. Y contaremos, eso sí, con un invitado especial. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Las grandes tecnológicas están en cuestión. Están en cuestión sus enormes valoraciones, sus cotizaciones billonarias. Nvidia, el fabricante líder de chips para la inteligencia artificial, supera los 5 billones de cotización. Apple y Microsoft no van muy a la zaga, con valores por encima de los 4 billones de dólares. La startup OpenAI vale más de 500.000 millones y esta empresa, la creadora de ChatGPT, participada por Microsoft, apenas ha generado unas decenas de miles de millones de ingresos. No hay concordancia entre la valoración de la compañía y el dinero que genera, y esto comienza a preocupar. Esto y las alianzas cruzadas que hay en el sector, por ejemplo, OpenAI con Oracle, Nvidia con Nokia, una maraña de compromisos y de inversiones que enredan propiedades e intereses. Los máximos directivos de Goldman Sachs y de Morgan Stanley ya apuntan a una corrección en los mercados de entre el 10 y el 20%. Veremos qué ocurre. Entre tanto, el mundo sigue girando y los Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Tesla y Nvidia siguen atrayendo la atención, el dinero y el poder. La inteligencia artificial no solo avanza en los ordenadores, sino también impacta de lleno en el mercado laboral. Un ejemplo de esto es Amazon. La empresa de Jeff Bezos ha iniciado el despido de 14.000 trabajadores en todo el mundo, de ellos 1.200 en España. Aduce, entre otras cosas, la modernización de la compañía. Su proyecto es ir robotizando su logística. A la vez, en Tesla, el 75% de sus accionistas ha aprobado un bonus de $1 billón para Elon Musk si en la próxima década consigue que la empresa de coches valga $8,5 billones y venda 20 millones de automóviles, entre otros requisitos. El hombre más rico del mundo lo será aún más en una aceleración de la riqueza internacional. El griego Varoufakis definía este proceso como la carrera hacia el feudalismo tecnológico. En Europa y en España la tecnología no es lo fuerte. Se ha comprobado en la lista Forbes y no hay sorpresas. Amancio Ortega sigue liderando el ranking. Una lista que muestra que la mayoría de estas fortunas iniciaron su marcha hace más de 40 años. En España, en el mundo de las telecomunicaciones, de la tecnología, de la información, pues Telefónica tiene un papel destacado desde hace décadas. Telefónica ha presentado esta semana su plan estratégico con un recorte a la mitad del dividendo para el año que viene, con la idea de ahorrar 3.000 millones de euros, simplificar la operadora, la compañía, y prepararla para lo que Mark Murtra, presidente de Telefónica, cree que será un proceso de consolidaciones en el viejo continente. Telefónica, después de vender buena parte de sus negocios en América, quiere ahora ir de compras por Europa. Vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias y algunas decisiones van a ser muy difíciles. Nuestros planes de ahorro, eficiencia y uso de tecnología van a tener un ahorro muy específico, 2.300 millones para el 2028.
Pero los inversores no lo ven tan claro. Lo primero que ven es el recorte de la rentabilidad por acción. Por eso recogieron el anuncio con caídas en bolsas superiores al 13%. Murtra quitaba hierro a la situación y espera que pronto escampe. Una vez los fundamentos funcionan y se desarrollan y demostramos que somos capaces de implementarlo, es lo que entonces creemos que el mercado, cuando toque y de la manera que toque, nos seguirá. Una cosa importante para el proceso de consolidación de compras o de fusiones, algo clave, es el papel de la Unión Europea y de los gobiernos nacionales. Hasta ahora, Bruselas y los diferentes socios comunitarios han puesto trabas a las compras y ventas de operadoras. Nadie quiere perder su campeón nacional y por esa razón Europa cuenta con una constelación de pequeñas empresas de tecnología, de información, de comunicaciones, empresas en miniatura frente a los gigantes chinos y a los más imponentes aún, conglomerados estadounidenses. Una visión más profunda. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, evidentemente todas las bolsas del mundo se encuentran prácticamente todas en máximos históricos, han alcanzado niveles no vistos desde hace muchísimo tiempo, en el caso del IBEX 35 español desde hace 18 años, pero hay un temor y el temor es si no estamos delante de una burbuja, en este caso tecnológica, sobre todo en Estados Unidos, y si esta burbuja está o no está a punto de estallar. Sí, pues mira, hay que comentar dos cosas, que una es un poco generalista y otra es más del sector. La primera es que las burbujas no son tales hasta que no estallan. Si no estallan son eso que se viene a llamar sobrecalentamientos del mercado, exceso en las cotizaciones, pero luego ya se verá, ¿no? Y estamos un poco en esa fase, ¿no? Habrá que ver si los resultados empresariales, y por ahora sí, responden a las cotizaciones de las compañías. Eso por un lado. Y luego hay que reconocer que el mundo ha cambiado, los cambios pues van avanzan de manera callada y no nos damos cuenta de repente un día final de mes, mira, ya ha cambiado todo. No, de repente pasan cosas como es movimientos empresariales, pero eso vamos a decir que tiene lugar poco a poco en la vida económica de los países y en la vida empresarial, ¿no? Y ahora mismo las tecnológicas tienen un desempeño en resultados bastante bueno. Prueba de ello lo conocido, lo publicado para el tercer trimestre de 2025, que han sido entre buenos y muy buenos. Cotizaciones han reaccionado de distinta manera, pero lo que acabo de decir es así. Pero es que luego el futuro, gracias, entre otras cosas, a la inteligencia artificial, tiene más luces que sombras. En el caso de la inteligencia artificial, evidentemente, es una revolución nueva que además se está produciendo a una velocidad increíble. Pero también vemos que hay empresas tan gigantescas como Nvidia, que se dedica precisamente a la fabricación de microchips para desarrollar la inteligencia artificial, que ha superado los 5 billones, con B de bit, los 5 billones de dólares de valoración. Nunca una empresa ha sido tan grande. Y a mí lo que me preocupa es que hay una concentración en muy pocas manos, podemos decir las 7 hermanas, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los nuevos desarrollos informáticos. Da la sensación de que hay una concentración muy excesiva y que los jugadores son muy pocos y además están firmando alianzas entre ellos. Mira, pasan dos cosas que acabas de citar. La primera, que sí, hay bastante concentración. Tú piensas que nuestros oyentes se den cuenta que este tipo de compañías asumen un gasto, una inversión en investigación, en desarrollo, en todo lo que son procesos y, por supuesto, en personal gigantesca. ¿Para qué? Pues para lograr diferenciarse, entre otras,
cosas de China, ¿no? Que es el gran rival de las 7 magníficas de las Big Tech americanas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro hay que reconocer que este tipo de compañías a nadie le tiene que sorprender que el impacto ya no es teórico, es tangible, medible y acelerado. Y se está confirmando que está contribuyendo, por un lado, a recalibrar e impulsar la productividad y, por otro lado, a impulsar asimismo los beneficios de este tipo de compañías. Que si bien hay cierta, como comentas, concentración en mercado por cotización, peso en bolsa y demás, pero luego en cascada, si lo analizas, hay muchas otras compañías cotizadas que, de hecho, si alguno de nuestros seguidores quiere invertir en esta idea, que es una idea de crecimiento, aceptando la volatilidad, pues por supuesto va a invertir como mínimo entre 35, 50, 60 compañías de todo tipo, de 5 billones de capitalización, como es el caso de Nvidia, que es 3 veces el PIB español, a pues pequeñas compañías especialmente ligadas a los semiconductores que simplemente desarrollan chips e incluso algunas ligadas a materias primas necesarias para la manufactura de esos chips, que son totalmente desconocidas, pero que a través de vehículos de inversión, si es posible, lógicamente, bien elegidos y bien gestionados, pues se puede evitar esa concentración que el mercado ahora mismo es lo que más muestra y lo más destacado. En esta batalla de la inteligencia artificial y de las nuevas herramientas informáticas, Europa pues no está presente o está presente, digamos, en los márgenes, ¿no? Pero Europa no está ahora mismo en la batalla. Frente a las 7 grandes, nosotros tenemos toda una constelación de pequeñas empresas, de una constelación de enanitos, por ejemplo, las operadoras, ¿no? Y hemos vivido esta semana, toda una sorpresa, una conmoción con el plan estratégico de Telefónica, ¿no? Que lo que ha venido a, digamos, demostrar es lo dura que es la realidad, ¿no? Es así. Pero mira, por un lado, en inteligencia artificial la divergencia regional es tremenda. De hecho, Europa corría y corre el riesgo de quedarse atrás, pero fíjate, para mí la causa principal, hay más, pero la principal es el exceso de regulación que, como en otras materias, nos somete la Comisión Europea y, por ende, luego los gobiernos europeos, entre otros el nuestro, ¿no? Esta disparidad puede influir en la dinámica competitiva, por supuesto, pero luego también la asignación transfronteriza de capital para los próximos años. Esto es una realidad inevitable. Y es un ejemplo, el que tú acabas de citar, de Telefónica. Hemos estado presenciando telemáticamente el Día del Inversor, la guía que ha ofrecido Telefónica, que ha hecho, pues como quien dice, la carta de los Reyes Magos, posteriormente a anunciar una posible eliminación del dividendo que le llevó a una caída inevitable en bolsa tremenda, superior al 10% en una sesión. Entonces, claro, tú dices, mira, igual suspendo el dividendo. ¿Por qué? Pues mira, porque tengo mucha deuda. Eso no lo dice, pero es la verdad. Luego dice, pero tengo 6 pilares de crecimiento, que no enumero, pero ahí están, mi carta de los Reyes Magos. Y luego creo que podemos avanzar, que es el gran problema del sector de telecomunicaciones en Europa, hacia cierta consolidación. Y para mí no es el único, pero es el gran problema la falta de consolidación de empresas del sector en Europa. Y ello le lleva a que cada una en su pequeña región, que España es una pequeña región y Telefónica sabemos que tiene la TAM, tiene algo en Alemania y en algún otro país, no es suficiente a efectos de generación de ingresos que justifiquen una cotización que cada vez es más puesta en duda, porque incorporar empresas, consolidar, adquirir, es muy complicado, cuesta bastante dinero. De ahí también, en parte, no solo por la posible reducción de deuda,
sino también por futuros movimientos corporativos que, si suceden, esperamos que sean acertados, la posible reducción o incluso eliminación del dividendo. Vamos a ver, en todo caso, ahora mismo el sector de telecomunicaciones es buena apuesta, pero a medio y largo plazo. Ahora mismo especular con él es un poquito drogadura. Pues Guillermo Santos, socio de iCapital, muchas gracias, muy amable. Siempre a vosotros, hasta pronto. La mirada económica. El mundo de la tecnología marcha a la velocidad de la luz, no para. En cambio, en España, el que para es el gobierno de Pedro Sánchez, que entra en modo parálisis con las amenazas de Junts de enmiendas a la totalidad permanentes a las leyes que lleguen del Ejecutivo. Es bloquear precisamente el gobierno de coalición. Es la nueva vuelta de tuerca de los independentistas catalanes, como explica su portavoz Míriam Nogueras. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado, ni el techo de gasto, ni podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o la Ley Begoña. El Gobierno de España ha perdido, por tanto, su capacidad legislativa. En juego no solo están los presupuestos, que se encaminan un año más hacia el naufragio. El bloqueo de Junts afectará a numerosas leyes, como dicen ellos, que tienen que ver con la reforma del sistema eléctrico, por ejemplo, con la regulación de los lobbies o con la defensa del cliente financiero. Leyes, normas, en muchos casos, que son requisito ineludible para seguir recibiendo los fondos europeos. Sin estas leyes, Bruselas dejará de enviarnos el dinero. En riesgo están nada más y nada menos que 90.000 millones de euros. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Sergio Beguería, que a pesar de su juventud es ya un experto en educación financiera. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Ignacio. Muchas gracias por invitarme. Sergio, además de todo lo que nos cuentas en tus vídeos sobre la marca personal, el emprendimiento y el marketing, he visto que también hablas mucho de estrategia financiera, pero hoy quiero preguntarte por algo que no siempre se mete en el Excel, la previsión familiar. Pues fíjate, Ignacio, yo lo veo como un auténtico hack financiero. Igual que diversificas inversiones o piensas en el largo plazo, prever los gastos inevitables de la vida es también salud financiera. ¿Y qué tipo de previsiones se pueden hacer para cuando llegue el momento y no nos pille el toro? Pues mira, Ignacio, ahí encaja la iniciativa de AXA que te quería presentar hoy, Legado Activo. Veo que se trata de un seguro de vida que, además de ayudar a cubrir futuros gastos inevitables, permite que el dinero trabaje para ti. Eso es, no es un gasto muerto, es una estrategia a largo plazo. Desde el primer día cuentas con la tranquilidad de tener los gastos de sepelio a través del capital de fallecimiento contratado y a la vez inviertes. Eliges entre una cartera más conservadora o una más dinámica. Así proteges a tu familia y a la vez haces crecer tu patrimonio. Y además con liquidez total, ¿verdad? Sí, si en cualquier momento necesitas ese dinero, puedes retirarlo. Eso da mucha flexibilidad, que es lo que la gente demanda. Eso es lo que me gusta del Legado Activo de AXA. Es previsión sin dramas. Tienes todo listo, sin agobios. Se trata de una herramienta moderna y útil al alcance de cualquiera, completamente alineada con la idea de bienestar financiero. Bien, pues queda claro que prever también es inteligencia financiera. Seguro que nuestros oyentes quieren saber todos los detalles del Legado Activo. Para saberlo todo y pensar en un futuro tranquilo, solo hay que entrar en axa.es/legado-activo, donde está toda la información que necesites. Metamorfosis. Es el momento de la transformación económica con la colaboración de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Indra crea un cerebro con inteligencia artificial para ciberseguridad. Se llama IndraMind, Ignacio, un cerebro cognitivo soberano capaz de tomar decisiones en misiones críticas tanto de defensa como en movilidad, sanidad o energía. Integra capacidades de ciberseguridad y tecnologías que impulsarán la autonomía estratégica europea. Y fíjate, Ignacio, con una inversión de 200 millones de euros, coloca a Indra como alternativa a los gigantes tecnológicos.
La Real Academia Española de la Lengua quiere fortalecer la presencia del español en el entorno digital. Es algo importante, Ignacio, porque la RAE ha presentado varias aplicaciones basadas en IA con el objetivo de garantizar la presencia y el buen uso del español, de nuestro idioma, en el entorno digital dominado normalmente por el inglés. Entre ellas figura el Observatorio de Neologismos para detectar palabras nuevas, un verificador lingüístico o mapas de diversidad para afrontar el cambio tecnológico. Herramientas que se enmarcan en el proyecto Leia para defender y promover el uso del español en el universo digital. Serán accesibles para todos los hablantes de español sin ningún coste. Una iniciativa muy interesante. Gracias, Patricia Gijón. Hasta luego. Pues habrá más noticias de transformación económica, metamorfosis en la producción, en la economía, en OndaCero.es. La mirada económica. Esta semana el informe de la Fundación Foessa para Cáritas sobre exclusión social ha golpeado de nuevo las conciencias sociales, las conciencias de los españoles. Y es que el estudio indica el continuo aumento de la pobreza en nuestro país. Alrededor de 4.300.000 personas están en exclusión social severa. De ellas, un tercio son menores de edad. Desde 2007 la pobreza ha aumentado un 52% en nuestro país, según indica el secretario general de Foessa, Raúl Torres. España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social. La clase media se erosiona, llevando a muchas familias hacia estratos inferiores. La integración social se ha reducido y la exclusión más grave se sitúa en 2024 un 52% por encima del año 2007. Estamos hablando de 4,3 millones de personas que viven la exclusión social severa. El informe también señala el adelgazamiento continuo de la clase media en nuestro país. Trabajar ya no te saca de pobre, y menos cuando los primeros trabajos de los jóvenes de hoy día, en esos primeros empleos, cobran entre un 15 a un 30% menos que generaciones anteriores. Además, esta generación, la más preparada de la historia, tiene peores salarios, en peores condiciones y con una vivienda muchísimo más cara, hasta el punto de que el alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza de la que es difícil escapar. Para colmo, la educación en nuestro país ha dejado de ser un ascensor social y esto genera grandes frustraciones. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es. Gracias por su atención. Un abrazo.